una función f de un conjunto D llamado dominio a otro conjunto Y llamado codominio es una regla que asigna a cada elemento X en D un único elemento f de X en Y. En términos de diagramas se puede ver como sigue. Tenemos dos conjuntos D y a cada elemento de D le vamos a asignar un elemento de Y. Todos los elementos del dominio están relacionados con algún elemento del codominio, pero no al revés. Hay elementos del codominio que no tienen asignado ningún elemento del dominio. El rango de una función f es el conjunto de los valores que toma f de x cuando x varía. En notación de conjuntos, el rango de f es el conjunto f de x en y, tales que x está en D. Por ejemplo, en este conjunto Y, el rango está conformado por Y1 y Y2. Y3 no está en el rango. En este curso vamos a trabajar principalmente con funciones cuyo dominio y codominio son ambos subconjuntos de R. Cuando f se describe por una fórmula, el dominio natural de f es el conjunto de las x para las cuales la fórmula tiene sentido. Por ejemplo, la función raíz de x tiene como dominio de 0 a infinito, pues no existe la raíz de números negativos en los números reales. Y el rango también es el intervalo de 0 a infinito. La función raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada tiene como dominio los números de menos 2 a 2, pues para las x en este intervalo, 4 menos x cuadrada cae en el intervalo 0 a infinito y por lo tanto la raíz existe. La función 1 entre x está definida para todos los números excepto para el 0, por lo tanto el dominio es de menos infinito, 0, unión 0 a infinito, y el rango es el mismo. La gráfica de una función es el conjunto de pares ordenados x, f de x con x en D que representamos en el plano cartesiano. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de la función x cuadrada menos x menos 2. Este punto tiene coordenadas menos 2,4, lo cual nos indica que la función evaluada en menos 2 es igual a 4, como podemos ver si sustituimos menos 2 en esta expresión. Lo mismo sucede con este punto, que tiene coordenadas 1, menos 1, pues si sustituimos el 1 en esta expresión, obtenemos menos 1. Observa que podemos sustituir cualquier número real en esta expresión. Así que solamente estamos expresando una parte de toda la gráfica de esta función. Otro ejemplo es la función correspondiente a una recta, en este caso x más 1. Aquí en menos 1, la función evaluada da 0. Por eso está este punto incluido en la gráfica de la función. En 1, por ejemplo, la función da 2. El dominio de la función es todos los números reales. El rango también es todos los números reales. Aquí solamente estamos representando una parte de la gráfica de la función. También representamos funciones por tablas. Por ejemplo, si tenemos un año y la población mundial en millones. Por ejemplo, en 1900 hubo 1.650 millones de habitantes. También podemos ver eso gráficamente. Se suele unir los datos en coordenadas por líneas rectas para tener una trayectoria de los datos. Enseguida vamos a ver un catálogo de funciones dadas por expresiones. Por ejemplo, las funciones lineales están dadas por esta forma. Aquí m y b van a ser dos parámetros reales, es decir, los vamos a sustituir por números reales. Las gráficas de las funciones lineales son rectas. El parámetro b indica dónde la recta corta el eje Y. El parámetro m es la tangente del ángulo formado por la recta con la horizontal. Veamos un poco mejor el comportamiento de la pendiente haciendo el parámetro b igual a 0. Una recta de pendiente igual a 1 es de esta forma. El ángulo formado con la horizontal es de 45 grados, o bien pi sobre 4 radianes.
Aquí tenemos la recta de pendiente igual a 2. El ángulo formado con la horizontal es mayor de 45 grados. Ahora tenemos la recta de pendiente igual a 1/2. El ángulo formado con la horizontal es menor de 45 grados. Las rectas de pendiente positiva son crecientes si la vemos de izquierda a derecha. Las rectas con pendiente negativa son decrecientes. El ángulo formado con la horizontal por esta recta es de 135 grados. Observa la posición relativa de la recta con pendiente igual a -2 con respecto a la recta de pendiente igual a -1. Ahora la recta con pendiente igual a -1/2. Las parábolas tienen esta forma. Aquí A, B y C son parámetros reales, es decir, los sustituimos por números reales. También decimos que estas funciones son las cuadráticas. Las gráficas de las funciones cuadráticas, es decir, las parábolas, tienen esta forma. Aquí vemos la gráfica de la función y igual a x cuadrada. Su dominio es todos los números reales. Su rango es de 0 a infinito, incluyendo el 0. Decimos que esta función es par porque cumple con que f de menos x es igual a f de x. Por ejemplo, f de menos 1 es igual a f de 1. Aquí vemos una parábola con concavidad positiva y aquí vemos una parábola con concavidad negativa. Los polinomios cúbicos tienen esta forma. Aquí tenemos la gráfica del polinomio cúbico y igual a x cúbica. Su dominio es todos los números reales.